Coincidiendo con el 10º aniversario de su desaparición, la noche temática recuerda a una de las reinas de Hollywood, Ava Gardner. La verdad, querida, es que he disfrutado de la vida. Me he divertido. Empezamos con un retrato de la actriz, que tuvo una carrera cinematográfica tan importante como su vida privada. Estaba atrapada entre dos mundos. Con ellos no sentía la menor inhibición. Una chica que se ha criado. Los testimonios de quienes la conocieron ayudan a comprender mejor la personalidad de este mito cinematográfico. Parece buen material. Que venga. En Venus era mujer, un hombre se enamora perdidamente de una estatua que un día cobrará vida. En efecto, querida. ¿Me deja verla? No te preocupes por Una divertida comedia fantástica protagonizada por Ava Gardner en el papel de la diosa griega. ¿Pero qué es? Ahí estaba. El símbolo mundial del deseo. Para terminar, este reportaje revive los momentos estelares de la carrera cinematográfica de la actriz, que falleció en Londres a los 68 años. Transparentes, sus pómulos parecían haber nacido tanto para el color como para el blanco y negro. Le llamaban el animal más bello del mundo. Durante los años 50 fue una de las grandes estrellas cinematográficas. Era Ava Gardner, a quien Ernest Hemingway consideraba la mujer más atractiva de su generación. Fue una mujer osadamente ardiente, excesivamente en opinión de algunos. Estaba decidida a vivir la vida a su aire, y la vida que vivió fue extraordinaria. En cierto modo era implacable. Iba por todas, fuera lo que fuera. Tenía esa cualidad, era así. Le interesaba la vida y vivir, y lo vivía todo a tope. Era como una niña a solas en una tienda de caramelos. Ava a solas en el mundo. Se dejaba guiar por su instinto. En la pantalla era apasionada, tórrida. Fuera de ella, la explosiva Ava Gardner de la vida real era aún más sensual. Durante más de 4 décadas atrajo la atención mundial. Unos la consideraban ferozmente independiente, otros terriblemente vulnerable. Era terrible, era perversa. No respetaba nada. Ella era así, nunca cambió ni se sintió culpable. Siempre conservó ese espíritu de campesina rebelde, a quien todo esto le parecía algo ridículo. No era solo una estrella de cine, era un auténtico animal cinematográfico. Locos por el cine. Ava Gardner. Ava Gardner hizo 59 películas a lo largo de 44 años. En 1953 fue candidata al Oscar por su interpretación de Honey Bear Kelly en Mogambo. I'm warning you. I'm searching. I'm looking really high up. Al año siguiente asombró a sus más incondicionales admiradores con una magistral interpretación de María Vargas en La Condesa Descalza. Y 10 años después fue unánimemente elogiada en su papel de Maxine en La Noche de la Iguana de Tennessee Williams. Pero su gran papel lo interpretó en la vida real, el de una mujer concupiscente, fogosa, luchando incansablemente por ser ella misma. Stewart Granger recuerda un viaje con Ava a Pakistán para el rodaje de Cruce de Destinos. Recibimos una invitación a cenar del rey Hussein de Jordania y Ava dijo,
ni hablar, no quiero ir. Le dije, tienes que ir, querida. Es un mandato real. Es un rey. No lo entiendes, americana ignorante. Es un rey. Se vistió y fuimos. Le dije, por cierto, hay que respetar el protocolo. Estarás en fila con otras personas y cuando llegues ante él le harás una reverencia. Y dijo, ¿una reverencia a un maldito árabe? ¿Estás loco? Le dije, querida, tienes que hacerlo, tienes que inclinarte. Si no me inclino ante Frank Sinatra, ¿por qué diablos voy a hacerlo ante él? Y me tiré al suelo y le dije, Ava, pórtate bien, hazle una reverencia. Y la hizo. En su autobiografía, la reina de la pantalla, que se resistió a inclinarse ante un rey e incluso ante Frank Sinatra, recuerda sus orígenes nada regios. Nací en Grafton, Carolina del Norte, en la Nochebuena de 1922. Mi padre era parcero y mi madre regentaba una pensión. En Grafton no había calles pavimentadas, ni aceras, ni electricidad. Al menos durante mi juventud. Pero teníamos tabacales. De pequeña, al igual que mis hermanos, trabajaba en el campo para ayudar a mi familia. Y recibí una buena educación a la antigua usanza, muy estricta. Lo que más detestaba era ir a la escuela, sobre todo porque me veía obligada a llevar calzado. En Carolina del Norte andábamos descalzos gran parte del año y me encantaba. Me gustaba sentir la tierra polvorienta, el barro blando bajo mis pies. Es una clase especial de libertad. Curiosamente seguía considerándose una joven campesina y había llovido mucho desde entonces. Puede que no soñara con ser actriz, pero debo reconocer que cuando comparé la perspectiva de un puesto de secretaria en Wilson, Carolina del Norte, con la posibilidad de ir a Hollywood y respirar el mismo aire que Clark Gable, la elección fue evidente. La descubrió un empleado de las oficinas de la Metro en Nueva York al ver su foto en la tienda de revelado fotográfico de su cuñado. Intentó salir con ella y acabó consiguiéndole una prueba cinematográfica. Fue en 1941. Ava tenía 18 años. Cuando los ejecutivos de la Metro vieron la prueba, telegrafiaron a Nueva York, parece buen material, que venga. Ava dijo adiós a los campos de Carolina del Norte y a la escuela de secretariado. Viajó a Hollywood, firmó un contrato de 7 años. La acompañaba su hermana mayor, Beatriz, Bapi, como la llamaba Ava. Y no solo compraron mapas de las mansiones de las estrellas, sino que se propusieron colocar el nombre de Ava en las marquesinas de todos los cines del país. A los 4 meses de su llegada, Ava conoció a una persona que le ayudaría a conseguirlo. En todo caso, se parecía mucho a Carmen Miranda, la explosiva brasileña. Abrió una boca pintarrajeada de color escarlata y una voz dijo: hola, soy Mickey Rooney. Al principio, la corta estatura de Mickey me dejó perpleja, pero era encantador, romántico y muy divertido. Era el clásico tipo chistoso y tenía mucha gracia. Estaba permanentemente en escena. Su ritmo frenético te encandilaba. Mickey era tan diferente a mí. Era entusiasta, seguro de sí mismo. Yo aún era una tímida chica del campo. También era una actriz que cobraba $50 semanales. Louis B. Mayer se negaba a que su actor más taquillero y ganador de un Oscar se casara con una desconocida de Carolina del Norte, pero Ava y Mickey persistieron y el señor Mayer acabó cediendo. Ava and I would like to thank everybody for their many good wishes, and especially our boss, Mr. Louis B. Mayer. Thank you very much.
Se dijo que el matrimonio de Ava fue una hábil maniobra de su hermana Bapi. Ava estaba dominada por su ambiciosa hermana, pero era feliz en su nuevo papel. Roddy McDowell, en aquel entonces estrella juvenil de la Metro, recuerda su primer encuentro con Ava. Recuerdo nítidamente aquel momento. Fue en la Plaza Pershing de Los Ángeles. Se recaudaban bonos de guerra. Todos los famosos iban allí y firmaban autógrafos. Y yo soy un maníaco coleccionista de autógrafos. De manera que iba pidiendo autógrafos y firmando los míos. Ella firmó como señora de Mickey Rooney. Esa era su identidad. Lamentablemente, Mickey pasó la mayor parte de nuestra luna de miel en un campo de golf. Y después gran parte de nuestra vida matrimonial bebiendo, apostando y flirteando. Éramos unos críos con muy poco control sobre nuestras vidas. No había esperanza. 1 año y 5 días después de recibir una alianza con la inscripción Amor Eterno, me marché de casa. Nuestro matrimonio había fracasado. Ava no consiguió ningún papel relevante tras casarse con Mickey. Sidney Gilleroff, el peluquero más famoso de Hollywood y su amigo de toda la vida, recuerda los 5 primeros años de la actriz en la Metro. En la Metro no sabían lo que tenían. La subestimaban. Hacía papeles insignificantes, pruebas. Era una chica guapa, un objeto decorativo. Solo hacía tomas de archivo sin la menor relevancia. No conseguía abrirse camino, hasta que la prestaron a otros estudios, y esos estudios vieron algo en ella que la Metro nunca vio. Al fin, en la Universal, le dan el papel de Kitty Collins en Forajidos. Era su película número 23. Como pareja de Burt Lancaster, emanaba de ella una poderosa y natural sensualidad. El éxito fue instantáneo. Oh, aren't you ashamed? A big boy like you scared to death of a girl. La carrera de Ava siguió progresando fuera de la Metro. La Universal volvió a darle un papel que, según Fan Magazine, solo podía interpretar Ava. Oh, look, I don't understand any of this. Who are you? I'm Venus, daughter of Jupiter, goddess of love. La Metro y Louis B. Mayer tuvieron que reconocer la creciente popularidad de Ava y por fin le dieron un papel relevante. Interpretaba a una sensual cantante formando pareja con Clark Gable en Los Vendedores, pero la Metro insistió en doblar las escenas en las que Ava cantaba. Ava se sintió muy dolida. Pensaba que su voz, que ya había sonado en Forajidos, tenía suficiente calidad. Grabó las canciones de Magnolia, pero su voz no se oía en la película, solo en las grabaciones de la banda de sonido. Legalmente la Metro tenía que grabar mi voz. Yo sabía cantar. Por supuesto no era María Callas ni Lena Horne, pero trabajé mucho en las canciones de Magnolia. Nunca les perdoné que doblaran mis canciones en esa película. Sé que le irritó mucho. Estaba furiosa. Ella quería cantar en la película y había hecho una grabación muy decente. Había trabajado mucho y quería que se oyera su voz. Y para eso estábamos allí. De lo contrario, hubiéramos seguido ensayando otras escenas. Y su interpretación, la sincronización fue increíble. Nos quedamos fascinados. El equipo le aplaudió al final de la primera toma. Durante gran parte de su vida, la prensa le atribuyó infinidad de romances. Ella solo reconoció algunos. En todo caso, fueron de dominio público.
Era una época de cláusulas morales y normas de decencia. Su comportamiento de mujer independiente era considerado vergonzoso. Su deseo de disfrutar de la vida temerario. Fue una de las primeras mujeres de Hollywood que salió a beber y a bailar sola, y que convivió abiertamente con un hombre que no era su marido. Decía lo que pensaba y hacía lo que quería. Uno de los hombres más importantes en su vida fue el excéntrico multimillonario Howard Hughes. Nunca estuve enamorado de Howard Hughes, pero con él era imposible aburrirse. Era un hombre franco, un viejo tejano valiente y muy servicial en todos los sentidos. Howard Hughes la inundó de regalos. Pero a ella no le impresionaba, no le daba importancia. No era la primera mujer en la vida de Howard y lo sabía. No era ningún secreto la afición de Howard a coleccionar mujeres. Solía tener 4 o 5 chicas en distintas casas de la ciudad. Pero creo que la mayoría de sus romances fueron puras fantasías. Una cosa era su ambición sexual y otra la realidad. Formó parte de mi vida durante más de 20 años. No pudo comprar a Ava. Papi quería que siguiera con Hughes. Habría tenido la vida resuelta. Pero no. Ava tenía un sentido de la dignidad que le impedía hacer algo así. Artie Shaw se convirtió en el segundo marido de Ava. Tuvo una profunda influencia sobre la joven estrella de Hollywood. Artie Shaw fue el primer hombre inteligente, el primer intelectual en mi vida y me desarmó. Era un ser tan cálido y tan atractivo que me enamoré a primera vista. A partir de aquella noche salimos juntos, no de vez en cuando, sino todas las noches, y decidimos vivir nuestra relación con todas sus consecuencias. Así que me trasladé a la enorme mansión de Artie en Beverly Hills. En aquellos días, una pareja de solteros no convivía impunemente. En Hollywood no. Nuestro matrimonio fue una mera concesión a las normas sociales. Nunca debimos casarnos. Lo mejor de nuestra vida en común fue nuestra convivencia prematrimonial. Nunca había sentido con tanta fuerza eso que la gente llama amor. Era una mujer extraordinaria. Intentó cambiarla por completo. Quería convertirla en una intelectual. Ella era muy inteligente. Y aunque no haya recibido una educación, una persona inteligente siempre sale adelante. El hecho de tener una educación no te convierte automáticamente en un ser inteligente. Y Ava tenía una mente fantástica. Le tenía cierto respeto a esa mente en ebullición, de forma que intenté compartir con ella todos mis conocimientos. Fue algo que le fascinó. Hasta ahora solo había interesado su físico. Cuando inicié mi relación con Artie, el único libro que había leído era Lo que el viento se llevó. Artie me prometió llenar esas lagunas. Fue un atracón de lectura. Sinclair Lewis, Dostoyevsky, intenté leerlo todo y me matriculé en la Universidad de California. El mundo en el que me introdujo, el mundo de la música, del arte, de la literatura, de la psicología, era demasiado opresivo para mí y se notaba. Pero él estaba decidido a mejorarme. Y ese empeño, esa determinación, me aterró. La tenía hechizada, eso decían. Pero ¿quién había hechizado a quién? Francamente no sabría decirlo. Yo creía que el amor podía con todo. Y no es así. Hace falta algo más que un amor pasional para que un matrimonio funcione. Fue Artie quien solicitó el divorcio tras 1 año y 1 semana de matrimonio. A los 6 días de nuestro aniversario de bodas, divorciada de nuevo. Es curioso que se casara con Mickey cuando era una gran estrella de la Metro. No creo que se enamorara de ese pequeñajo a primera vista. Era el actor más importante de la Metro. Después se casó conmigo. Yo era un personaje relevante en esa época. Después se casó con Sinatra. Ninguno de los tres éramos mecánicos de taller, ¿sabe?
Y volvió a pasar. Me enamoré. Desgraciadamente de un católico casado. Y Dios santo, fue algo mágico. Nos convertimos en amantes para siempre, eternamente. Grandes palabras, ya lo sé. Pero yo pensaba que pasara lo que pasara, el amor perduraría. Y Dios mío, pasaron muchas cosas. Y lo que pasó no siempre fue mágico. ABBA y Frank Sinatra vivieron su romance de forma pública. Fue carnaza para la prensa y eso hizo enloquecer a ABBA. Fue una relación tormentosa tanto en público como en privado. En esa época, Frank estaba mal. No levantaba cabeza. Se peleaban constantemente. Ella nos invitó al Hotel Ambassador, donde él tenía unas galas. Cantaba allí. Nos invitó a la actuación. Cuando fuimos a recogerles, oímos gritos, chillidos, objetos que volaban. Y apareció ABBA. No quiero saber nada de ese hijo de perra. Frank salió de la habitación, bajó al vestíbulo y ABBA seguía gritando: es un engreído insoportable y además no vale gran cosa como cantante. Llegamos al Hotel Ambassador, nos sentamos y aparece Frank. Empieza a cantar y le canta directamente a ABBA. Y ella dice: "Ah, miradle, Dios mío, es maravilloso", llorando a lágrima viva mientras él le canta. ¿No acabas de decir que le odias? No, es fantástico, mírale. En fin, de locos. Se adoraban y siempre estaban peleándose. La relación entre una ABBA soltera y un hombre casado que acababa de ser padre fue duramente criticada tanto por la prensa como por el público. La Metro no solo la censuró, sino que intentó obligarla a que rompiera con Sinatra. No iba a permitir que la Metro, ni la prensa, ni nadie manejara mi vida. Desde el primer momento tuve claro que debía actuar según mis principios. Y si no coincidían con los suyos, si no los aprobaban, era algo que no me concernía. Se conocieron en 1948. Tras 3 años de tormentosa y pública relación, se casaron en 1951, cuando la esposa de Sinatra le concedió el divorcio. La boda se celebró en el mes de noviembre, poco después, según la prensa, del segundo intento de suicidio de Sinatra. En 1952, ABBA viajó a África para rodar junto a Clark Gable la película Mogambo. May I ask who you are, why you're here, and what in blue blazes is going on? Well, her name is Kelly, Eloise Kelly. Better known in the gay capitals of the earth as Honey Bear Kelly. And the first thing that's going on is my robe. And your arm there, if you'll be so cooperative. With pleasure, Miss Kelly. Stop. Slow. Turn around. El papel de Honey Bear, una corista incapaz de encauzar su vida, le supuso una nominación al Oscar. Look, Buster, don't you get overstimulated with me. I'm the little gal that flew all the way from New York to this lousy place, this dark continent. Durante el rodaje de Mogambo, ABBA vivió una de las experiencias más difíciles de su vida. Durante el rodaje de Mogambo en África supe que estaba embarazada. Tuve la mente muy ocupada durante las primeras semanas de rodaje. Pensé que no era el momento adecuado para tener un hijo. De entrada, una cláusula de mi contrato con la Metro dictaminaba que me rebajarían el sueldo si tenía un hijo. Y Frank estaba completamente arruinado y sin visos de recuperarse. Además, si traes un hijo al mundo, debe tener un entorno estable, unos padres que le quieran. Y Frank y yo ni siquiera éramos capaces de vivir como una pareja normal. En una época en la que tanto la Iglesia como el Estado habían condenado e ilegalizado el aborto, ABBA viajó a Londres para abortar. Posteriormente, Frank se reunió con ella en África, en Nochebuena, para celebrar su 30º cumpleaños. Parecía que la pareja intentaba salvar su matrimonio. Pero ABBA tenía razón, ella y Frank eran incapaces de convivir como un matrimonio normal. Algunas veces venía a verme. Aparecía de repente. Yo era como un padre para ella. Venía muy deprimida,
durante su matrimonio con Artie y cuando estuvo casada con Frank. Uno de esos días vino a casa. Me alegré mucho de verla. Me dijo, necesitaba salir de casa, venir a verte, porque me siento feliz cuando estoy contigo. Y me contó lo que sentía, lo que pensaba, lo que la entristecía. Me dijo que su matrimonio con Sinatra no iba a durar mucho. En 1953 terminó su tercer y último matrimonio. El 29 de octubre, la Metro anunció su divorcio de Frank Sinatra. Luchaba por dejar atrás los fracasos de su vida privada, pero lo que Ava siempre tenía presente era lo que consideraba el fracaso de su carrera profesional. Quería ser una buena actriz. Pensaba que si supiera hacerlo bien todo sería diferente. Pero nunca fui una actriz. Los que trabajábamos en la Metro no éramos más que gente guapa. No, I'm only trying to be happy. Everybody's trying something. I'll bet I'm the only person in the whole darn place who's only trying to be happy. You'd better take this from me. I sometimes drink too much. As an actress, she was a little bit green. Como actriz estaba un poco verde. En la Metro la enseñaron a hablar medio susurrando. Creo que ese era el método. Ese era el método de la Metro. Cuando rodamos nuestra tercera película, la hora final, Ava estuvo magnífica. Era un papel que le iba, el de una chica que ha vivido lo suyo, que ha viajado, con varios hombres en su vida y que ha sufrido decepciones. Podía inspirarse en su experiencia. Even if you don't like me, would you please hold on to me just for a moment longer? Una de las cosas que más le preocupaba, incluso que le aterraba, era que no sabía interpretar. Necesitaba constantemente que la tranquilizaras, que alimentara su ego. Lo necesitaba. Había que subirle la moral, darle confianza. Necesitaba sentirse segura, porque de lo contrario se derrumbaba. Necesitaba sentirse segura. Y era un ser tan encantador. Se quedaba escuchando. Te hacía una pregunta y te escuchaba como si fuera lo más importante del mundo. Y te seducía. Era seductora. Y eso también implica cierta vulnerabilidad. En La noche de la iguana, por ejemplo, le aterraba rodar junto a Richard Burton. Le aterraba trabajar con Deborah Kerr. Porque eran dos grandes talentos y ella no se sentía a su altura. No, nunca fui una actriz. Tal vez si hubiera tenido más alicientes, más interés, lo habría hecho mejor. Pero me desagradaba la faceta exhibicionista de la profesión. Y no me sentía segura trabajando. Era de esas personas a las que quieres cuidar, proteger de cualquier daño. Como si te dijera, sé mantenerme en pie, pero realmente te necesito. Durante 2 décadas había sido considerada una diosa sexual. Mankiewicz, ganador de 3 Oscars, sorprendió a los críticos al escogerla para La condesa descalza.
Le di ese papel porque me pareció perfecto para Ava. Una chica que se ha criado en un ambiente revolucionario, que solo se siente segura entre escombros. Solo se siente segura en un ambiente de zozobra, de destrucción, y que cree en cuentos de hadas. Cuando rodamos la escena del portal y hablaba de su infancia en Madrid, pensé que estaba contando su propia infancia. When I was a little girl, like so many others, there was no money to buy shoes for me. And when the bombs came in the Civil War, I used to bury myself in the dirt of the ruins to be safe. I would lie there, safe in the dirt, and wiggle my toes and listen to the noise, and dream of someday being a fine lady in fine shoes. Podía haber contratado a una actriz más experta, de más calidad, pero por otra parte, Ava resultaba más convincente. And when I was old, and the bomb still came, just to bury myself in the dirt was not enough to be safe. I needed someone to be with me, someone to love me, to make me safe. I needed it. I still need it when I'm afraid. Like a baby who needs a light out in the dark. I need to be loved when I'm hiding in the dirt, afraid. Me parecía fantástica. Ya era toda una mujer, atractiva, elegante, inteligente, sabiendo siempre lo que hacía, pero seguía creyendo que le faltaba talento. Después de La Condesa Descalza, de Sinatra y de la Metro, Ava quiso tomar las riendas de su vida. Por primera vez decidió volar por libre, olvidar su pasado. Se trasladó a España. Se había enamorado de España y de sus gentes, así que decidió irse a vivir allí. Una decisión muy valiente, la de irse a vivir a otro país. De entrada nunca me gustó Hollywood, jamás fue mi lugar favorito. Todo era muy superficial, yo no encajaba. Y cada vez me resultaba más difícil tener un poco de intimidad. Me sentía encarcelada, como esclavizada. Ava nunca fue una mujer conformista. En el fondo seguía pensando como una campesina, a quien todo esto le resultaba un poco ridículo. Louis B. Mayer, sentado en su trono blanco, en su inmenso despacho, dando órdenes a todo el mundo. Incluso recién llegada, todo ese ambiente le parecía muy pomposo, muy falso y sobre todo muy hipócrita. A los estudios les gustaba aterrorizarte. Te amenazaban con arruinar tu carrera si no hacías lo que te decían. Y no bromeaban. Nos decían lo que había que hacer, cuándo y cómo hacerlo. Y nos pagaban una miseria. Yo solía decir que éramos la única mercancía que podía abandonar la tienda por la noche. Siempre estuvo dominada por su hermana, que actuaba como una madre y a la que Ava adoraba. Y la mayoría de las decisiones las tomaban Beatriz y los estudios. Cuando vino a España, al fin se sintió una mujer libre, una mujer liberada. En 1955, antes de cumplir 33 años, me marché de Estados Unidos. Compré una casa en Madrid y la llené de libros y de discos. Y por primera vez, desde que me fui de Carolina del Norte, me sentí como si estuviera en mi hogar. Maldita sea, todo el país era una maravillosa y larga fiesta. Todo era fantástico, todo el día y toda la noche. Me encantaba. Al igual que las heroínas de Hemingway que interpretaba, Ava era una exiliada con muchas ganas de vivir. Se ganó una reputación a nivel internacional, sobre todo con los toreros, y muy especialmente con uno de ellos. Luis Miguel estaba recuperándose de una acogida.
Yo formé parte de su convalecencia y él de la mía. Me curó de las jornadas recibidas durante mi relación con Frank. Luis Miguel no me utilizaba, no me necesitaba, no estaba conmigo para conseguir publicidad. Nos convertimos en buenos amigos y en buenos amantes. Ava siempre estaba ansiosa por ampliar su mundo, sus experiencias. El biógrafo de Hemingway recuerda cómo la introdujo Dominguín en el mundo del escritor. Dominguín le dijo, voy a pedirte un favor, papá. Tengo una novia, Ava Gardner, y desgraciadamente está hospitalizada. Tiene un cálculo biliar y está pasándolo muy mal. Si pudieras ir a verla al hospital sería maravilloso, porque desde que has rodado esas películas basadas en tus libros, te has convertido en su ídolo. A Ernest le había gustado mucho Forajidos, le había encantado la interpretación de Ava. Era su tipo de mujer. Era el clásico personaje que hubiera encajado a la perfección en sus novelas. You touch me and you won't live till morning. Al día siguiente fuimos al hospital con Dominguín y allí estaba Ava, en una habitación amplia y ventilada. 4 monjas se afanaban a su alrededor con sus inmaculadas tocas perfectamente almironadas. Y cuando entramos, Ava estaba hablando por teléfono con Hollywood, gritándole a un productor que había cometido la osadía de enviarle un guión basado en la vida de la cantante Ruth Edding. Y ella decía, por supuesto que me niego a interpretar a Ruth Edding, métetelo de una vez en la cabeza. Decía, no pienso aparecer en la pantalla boqueando como un pez mientras otra canta en mi lugar. Cuando colgó, después de chillar y vituperar al productor, se dirigió a Ernest con un tono más dulce. Ernest, te agradezco que hayas venido. Él dijo, hija, espero que las monjas no sean bilingües. Y ella respondió, soy una simple campesina. Ava era capaz de superar a Hemingway en su propio terreno. Durante su estancia en España bebió más y se corrió más juergas que el famoso autor americano. También trasnochaba mucho más que su querido papá. Ernest solía acostarse a las 10:30 o las 11, pero Ava me llevaba con ella y con sus amigos gitanos. Les veía a menudo. Empezaban la fiesta a eso de la medianoche y estaban hasta el amanecer bailando flamenco. Era lo que más le gustaba. Durante un tiempo se convirtió en una gitana más. Se levantaba y se ponía a bailar. Era fantástica. Con ellos no sentía la menor inhibición. Era genial. Tenía una increíble capacidad para hacer algo que ninguna actriz haría hoy en día, ni se atrevería a hacer. Como no dormir. Se pasaba días y días sin dormir. Y llegaba al plató resplandeciente. Se ponía delante de la cámara y estaba guapísima, extraordinariamente bella. Una vez más, interpretando a Lady Brett en Fiesta de Hemingway, la ficción coincidía con la vida real. Según la prensa, los deseos sexuales de Lady Brett reflejaban los de la propia Ava. Made a new conquest there. Have I? That's nice. I suppose you'd like to add the mutton. Oh, stop. Sé que se ha hablado mucho de su voracidad con los hombres, algo que debo desmentir, ya que fui testigo de sus encuentros con muchos hombres en distintas situaciones. En el caso de Ernest, existía un gran respeto mutuo y pasaron momentos maravillosos juntos. No creo que ninguno de los dos se deseara físicamente. Cuando llegó a España era libre y siguió siéndolo. Tuvo muchas amistades masculinas, pero no volvió a comprometerse. Siempre decía que le hubiera gustado encontrar a un compañero, un hombre con quien convivir y fundar una familia. Pero no creo que hubiera renunciado a su libertad por un hombre. Lejos de Hollywood y liberada de su contrato con la Metro, Ava se resistía a aceptar una oferta de John Huston.
Le costó mucho convencerla para que hiciera la noche de la iguana. Houston la quería a toda costa. Y por fin, tras interminables discusiones telefónicas, le dijo: Ava, no acepto una negativa. No le des más vueltas. Harás ese papel y punto. Quiero que vengas inmediatamente. Y se fue. Ava viajó a México y una vez más infringió todas las normas. Iba esquiando por un mar infestado de tiburones hasta la isla donde se rodaba la película. El resto de los actores y el equipo iban en barco. Hacía el papel de una mujer con un turbulento pasado y según la crítica fue la mejor interpretación de su vida. I remember one time, he came down here out of season right now. And I went on to make for him. But Shannon wasn't having any on account of his friendship with Fred. Well, they're all ready for steaming. So was I, Miss Juggs, honey. So was I. I couldn't tell him that Fred didn't give a damn. Didn't seem fair to Fred. You know, I think you're quite a remarkable person, too, Mrs. Walker. You try to con me, honey. I understand it. And I still got my biological urges. The Beach Boys. Yep. But even I know the difference between loving somebody and just going to bed with them. Even I know that. La noche de la iguana fue un gran éxito. Y según la crítica se debía fundamentalmente a la interpretación de Ava. Pero 25 años después de su llegada, Ava Gardner seguía sintiéndose a disgusto en Hollywood. Ava intentó una vez más rehacer su vida. Ella, una mujer llena de energía, decidió dedicarse a la vida contemplativa. Una de las relaciones más gratificantes de mi vida fue la que mantuve con el poeta Robert Graves. Él solía decir que existía una conspiración amorosa entre nosotros, pero no había sexo. Me leyó uno de sus poemas. Dijo que así era yo en la vida. Siempre habla con el mismo tono, incluso con los desconocidos. Es salvaje e inocente, entregada al amor, superando todos los obstáculos. ¿Entregada al amor o al placer?, se preguntaba la prensa. La llamaron hedonista. Para sus amigos, Ava cada vez tenía menos satisfacciones personales. No creo que Ava fuera feliz. Tal vez disfrutara colocándose ante la cámara, haciendo gestos, siendo bella. Creo que fue feliz con Frank, con Artie Shaw y con Mickey mientras duró. Creo que era feliz cuando trabajaba, cuando no tenía tiempo para pensar en su vida. Era feliz en una corrida. Pero todo eso terminaba a las 5 de la tarde. No creo que Ava fuera feliz. Ava se fue de España en 1968. Por los impuestos, según algunos. Otros dicen que la noche, los gitanos y la fiesta ya no le divertían. Se trasladó a Inglaterra, a Londres. Y aunque su estilo de vida cambió, siguió trabajando. Incluso aceptó un papel secundario en la Biblia. Lo que había cambiado, según sus amigos, fue lo que le animaba a rodar, aunque seguía dando lo mejor de sí misma en cada interpretación. Ahora decía sin rodeos lo que la motivaba a hacer películas. Hacer películas es terriblemente aburrido. Entonces, ¿por qué seguía trabajando? Yo solía contestar que por dinero, siempre por dinero. Y había algo más que poesía en esa frase. Tenía que trabajar en algo, y eso era lo único que sabía hacer.
En Kidnapping hacía el papel de una esposa alcohólica con el vaso en la mano y yo me presentaba a unas elecciones. Su expresión era increíble. Le dije, Ava, eres una gran actriz. Y me dijo, a ver si terminamos y cobramos. Quiero comprarme un collar de rubíes. Tras su llegada a Londres en 1968, Ava rodó 11 películas y 2 miniseries de televisión, y también intervino en la serie cómica americana Knots Landing. Durante las 2 últimas décadas de su carrera vivió en reclusión casi permanente. Roddy McDowell la dirigió en 1970, cuando Ava tenía 48 años. Estábamos realizando las pruebas de iluminación y yo estaba sentado a su lado, charlando con ella, y le dije, Dios mío, estás increíblemente guapa. Ella me contestó, no, cuando estaba realmente guapa era cuando me pasaba el día en el plató, salía toda la noche, al día siguiente iba a trabajar, volvía a pasar la noche de juerga y al día siguiente seguía teniendo buena cara. Entonces sí que estaba guapa. Más tarde, Ava hizo un pequeño papel en una película de terror. La actriz que protagonizó esa película recuerda la vida de Ava en Londres. Creo que estaba muy sola. Se sentía sola, pero le gustaba esa vida. Cuando me lo comentaba, decía que llevaba una vida muy tranquila, lejos del bullicio que tanto le disgustaba. Sus apariciones en la pantalla eran cada vez menos frecuentes y las públicas aún menos. Solo salía de casa para pasear a sus perros por Hyde Park. Pasó épocas de reclusión total. No pisaba la calle, pero no quería estar sola. Decía, no llevo una vida muy divertida, pero estoy mejor que mucha gente. A Ava no le gustaba exhibir su angustia o su infelicidad. Cuando no se encontraba bien, prefería hibernar. Y no es difícil imaginar los malos ratos que debió pasar. Llevaba una vida sencilla, lejos del mundanal ruido y acorde con mi situación. Ya no era una jovencita ardiente. Disfruto mucho esta intimidad. Echo de menos el cariño de un hombre, pero prefiero estar sola. No hay que olvidar que sufrí mucho con mis 3 maridos. Tal vez esperara demasiado de ellos, o puede que no me vieran como realmente era. Les quise a los 3, pero creo que nunca les entendí. Y no creo que ellos me comprendieran a mí tampoco. No debía recibir muchas satisfacciones, pero no parecía importarle demasiado. Ella seguía su propio camino, fuera cual fuera. Ava era una niña perdida. Fundamentalmente era eso. Tenía una tendencia natural a pasarlo bien. Si alguien le hubiera sujetado las riendas, tenía mucha energía, pero no sabía encauzarla, controlarla. Lo pasé muy bien. Todas mis arrugas son fruto de una vida vivida a tope. Si volviera a nacer, haría exactamente lo mismo. Además, no he tomado una sobredosis de somníferos ni he estado en la cárcel. Y no voy a ver a un psiquiatra cada 2 minutos. La verdad, querida, es que he disfrutado de la vida. Me he divertido mucho. Como la trágica heroína de Cruce de Destinos, Ava Gardner estaba atrapada entre 2 mundos. En la ficción era una mestiza atrapada entre el mundo inglés y el hindú. En la vida real estaba atrapada entre el concepto público del decoro y su necesidad de manifestarse abiertamente. What I'm trying to tell you is that only children can escape from reality. I'm trying to learn to face up to it. To reality? Do you want to know something? The only people who face reality are the ones who are too dumb to duck when they see it coming. I mean, let's enjoy ourselves and be happy for a while. That's the way you want it. Su huida de la curiosidad pública y su búsqueda de la felicidad acabaron en Londres. En 1986 sufrió un primer infarto. Una penosa enfermedad amargó sus últimos años. Su buen amigo Stuart Granger recuerda esa época. Hablé con ella por última vez una semana antes de su muerte. No sé, creo que fue a las 3 de la mañana. Había vuelto a beber. Me dijo, cariño, soy Ava. Le dije, ya sé que eres Ava. Y dijo, ¿sabes lo que estoy haciendo? No, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy viendo Cruce de Destinos.
Jim, estábamos fantásticos. ¿No crees que estábamos guapísimos? Y le dije, cariño, tú sí que estás guapa como siempre. Fue la última vez que hablé con ella. Ava Gardner murió en Londres el 25 de enero de 1990, a los 68 años de edad. Fue enterrada en su Carolina del Norte natal. Era como una reina con alma de campesino.